Hola amigos. Casi de cualquier cuestión social que abordemos se termina diciendo: esto es un problema de educación". Vamos a seguir hoy con esta serie de los contrastes y vamos a preguntarnos y analizar si la educación es mejor, peor, diferente hoy en día de cómo lo era hace 50 o 60 años. La Academia de la Lengua nos dice que enseñar es dirigir, encaminar, adoctrinar. Y en otra acepción también nos dice que es desarrollar o perfeccionar las capacidades intelectuales de niños y jóvenes. Es decir, se trata de algo muy amplio, porque esto incluye inculcar una serie de normas y de actitudes que permitan a ese niño, a ese joven, convertirse en un adulto capaz de vivir dignamente en la sociedad. Esto incluye valores como la honradez, la responsabilidad, la tolerancia, la amabilidad. Incluye también saber controlar los impulsos, el pensar, razonar, escuchar, tener espíritu crítico, respetar a los demás, sobreponerse a los contratiempos, soportar la frustración, toda una serie de cosas cuyo principal agente es la familia. La familia es la principal fuente que debe educar en este sentido. Porque la escuela lo que puede hacer es reforzar en el caso de que la familia esté trabajando en esta línea. Si no, la escuela no puede hacer esto, puede hacer muy poco, porque la escuela lo que hace es enseñar gramática, matemáticas, historia, geografía, idiomas, una serie de conocimientos, pero esto es instruir, formar, enseñar. Educar es más amplio. Educar es más amplio y si la familia no trabaja en esta línea, es muy poco lo que puede hacer la escuela. ¿Y cómo funcionaba esto de la educación hace 60 años, por ejemplo? Veamos primero en la escuela. Para empezar, las escuelas eran generalmente antiguas, edificios viejos, aulas frías, muy poco confortables. Había generalmente 40 o más alumnos en cada clase, los libros eran de mucho texto, farragosos, con pocas ilustraciones, nada de colorines. Por otra parte, muchos niños estudiaban solamente estudios primarios, otros estudiaban hasta los 14 años, entonces era el bachiller, era desde los 11 hasta los 14 años. El maestro era la máxima autoridad, era una autoridad respetada y sobre todo temida. Había frecuentes castigos por no saberte la lección, por hablar en clase, por estar distraído. Y eran castigos, pues copiar 100 veces un texto, castigos físicos también, palmetazos, tirones de orejas, ponerte de rodillas. Bueno, además los padres tenían un apoyo total a los maestros. Tú llegabas a casa y decías: es que me ha castigado el profesor, que te ha castigado esta noche sin cenar. Sin más historias. Había mucha caligrafía, muchas horas cantando a la tabla de multiplicar, muchos dictados, ortografía, muchos mapas. Era lo que se llevaba en la escuela entonces. Después, a los 14 años, muchos empezaban a trabajar. De aprendices en un taller, de chicos de los recados en un comercio, de botones en un banco. Y allí pues eran el último mono, a barrer, a limpiar. Chico, ven aquí, chico, ven para allá, coge esto. En aquellos tiempos había un concepto, un principio que envolvía toda la vida de los niños y de los adolescentes, que era la obediencia. Era una sociedad autoritaria y una sociedad jerarquizada, en la que todo el mundo conocía su posición y, por lo tanto, sabía que las posiciones no eran todas iguales. Y en el caso de los niños y de los adolescentes, pues ellos sabían que eran los últimos monos de esa jerarquía social. Y por lo tanto, obedecían. Tenían que obedecer a los padres, a los profesores, a los jefes cuando eran aprendices, a los adultos en general. Se obedecía generalmente sin resistir. La educación creaba unos niños que muchos podían ser unos más listos, otros más torpes, unos más movidos y más inquietos, otros más tranquilos y más pacíficos, pero lo que no había eran niños exigentes. Ningún niño se le ocurría exigir nada, porque todos sabían que eran el último mono de la vida social.
¿Y cómo funcionaba esto de la educación en casa, en las familias? Bueno, para empezar, los niños eran queridos por sus padres, se les protegía de los peligros, se ocupaban de que tuvieran la mejor alimentación posible, cuidaban de su salud, de que no les faltara nada de lo necesario, pero los niños no eran los reyes de la casa. Entre otras razones porque solía haber varios hermanos y claro, en ningún país puede haber varios reyes. Así que los niños en casa también eran un poco el último mono. Estaba de nuevo el tema de la obediencia. Obedecían a los padres, máximo respeto a los padres, obedecían a los hermanos mayores, si lo sabía, a los abuelos, a los tíos, y aprendían toda una serie de pautas de conducta generales. Pues aprendían a tratar a los adultos en general, les trataban de usted, a pedir las cosas por favor, a dar las gracias, a mantener un cierto comportamiento en la mesa, en alborotar, a cumplir las normas que en cada casa existían, las normas de conducta, de horarios, a cuidar de sus cosas, a ordenarles, a recoger sus juguetes. Por ejemplo, los Reyes Magos, pues ellos escribían su carta pidiendo lo que deseaban, como es natural, pero luego los reyes traían lo que podían o lo que creían conveniente. No eran unos servidores estrictos de lo que pida el niño. Y así se iba creando esta forma de criarse de los niños, de educarse en la familia de acuerdo con unas normas y siempre con el máximo respeto a los padres y siempre con la obediencia. Aprendían también a no interrumpir a los mayores cuando estaban hablando, su conducta no se permitían los gritos y nada de esto de no quiero, o no me da la gana. Esto era impensable, los niños no, simplemente eran también el último mono de la casa, el más querido, el más protegido, pero el último mono. Como se decía, a veces los niños ven, oyen y callan. En conclusión, los niños y los adolescentes de hace 60 años conocían su posición en la sociedad, en la familia, en la calle, en la escuela, y conocían las normas también en los tres lugares. Ahora bien, como eran niños o adolescentes, tenían el impulso natural de explorar los límites y por lo tanto de transgredir esas normas. Ahora bien, sabían que la norma existía y sabían que en caso de transgredirla se exponían a recibir una sanción, un castigo. Por lo tanto, asumían el riesgo y si les pillaban, pues aceptaban también con naturalidad ese castigo porque formaba parte de las reglas de juego que conocían y aceptaban. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues hoy en día, en general, con muchas excepciones, claro está, pero en muchísimos casos, el niño es el rey absoluto de la casa para los padres, los abuelos, los tíos, le adoran, le rinden pleitesía. Y claro, no es de extrañar que si a alguien, todo el mundo le rinde pleitesía y le trata como a un rey, acabe convirtiéndose en un tirano o en un déspota. La obsesión de los padres es muchas veces que no sufra, que nada le contraríe, que no se disguste, que no llore. Incluso en la escuela también, los profesores, que no sufra mucho, que aprenda sin esforzarse demasiado, que sea divertido. Además, los profesores, antes, hace 60 años, los niños temían a los profesores, lo cual yo creo que no era bueno. Pero es que hoy en día son los profesores los que temen a los niños, a los adolescentes y sobre todo a los padres, que no les denuncien o que no les agredan. Un estudio reciente indica que los profesores españoles encuentran que dedican un 20% de su tiempo a poner orden en la clase. No a explicar, no a enseñar, no, sino simplemente a poner orden. Esta es la situación que se da. Claro, ¿qué ocurre? Que hoy en día pues muchas veces es normal ver a un niño de 5 años tirado por el suelo, berreando porque quiere que le compren un helado de vainilla. O bien a un niño de 10 años tratando a gritos a su madre. O a un chico de 14 años amenazando al profesor. Esto no ocurría hace 60 años, ahora sí que ocurre. Claro, tenemos el concepto de que no nos damos cuenta de que hay posiciones y de que hay normas. Sí, sabemos que existen, pero a veces nos olvidamos de ellas. Muchos adultos y muchos niños y adolescentes también, los adultos, pues el enfermo se cree que está en la misma posición que el médico, discute con él o le insulta muchas veces. El alumno con respecto al profesor, el niño con respecto a los padres, se cree que es igual que los padres, que está en la misma posición. Claro, esto nos lleva
a una paradoja como que hace 60 años en una clase normal, un niño de 12 años, en un momento dado levantaba la mano y decía: don José, ¿puedo ir al lavabo? Hoy en día lo que ocurre es que el chico de 12 años también se levanta y dice: Pepe, me voy al baño que me estoy meando. Bueno, pues esta es la diferencia, y esto es lo que hace también que uno va con gente de 60 o más años a sentarse a un restaurante y se le acerca una camarera de 18 años y le dice: hola chicos, ¿qué queréis tomar? Bueno, pues es lo que ha cambiado. Y ahora voy a hacerte algunas preguntas. Me gustaría que me dieras tu opinión, si no a todas ellas, a alguna de ellas al menos. ¿Tú crees que se educaba mejor hace 60 años o se educa mejor hoy en día? ¿Y crees que los niños de 10 años, por ejemplo, sabían más gramática, ortografía, matemáticas, historia hace 60 años o que saben más hoy en día? Y además, ¿crees que los chicos de 14 años, en general, por supuesto, son más felices ahora los de hoy en día que los de hace 60 años o al revés? Y otra pregunta para terminar. ¿Por qué será que hay tantos adultos de 30 o de 40 años que se comportan en muchos aspectos como si tuvieran 12 o 13? Nada más, amigos. La semana que viene, no, dentro de 2 semanas, habrá otro nuevo vídeo de la serie de contrastes.